titulado a la palabra del Señor, vestidos de paciencia como escogidos de Dios. ¿Cómo le he titulado? Vestidos de paciencia como escogidos de Dios. ¿Ven? Bueno, ya llevamos no sé cuánto, como cinco predicaciones acerca de la serie del fruto del Espíritu Santo. No sé cuántas más tenemos por delante, cuántas nos faltarán, porque hay que tocar pues todas las virtudes del don, del fruto del Espíritu Santo. Y estuvimos hablando varias cosas. Número uno, que hay un gran problema cuando hay una aceleración en los dones, pero se deja muy atrás el carácter. Y es un peligro cuando fomentamos la enseñanza de los dones, aunque es una bendición, pero cuando por dones ponemos a servir a una persona con poco carácter, es muy riesgoso. Y entonces hemos visto que la palabra del Señor nos indica que es más importante el carácter. Por eso cuando Jesús está con los discípulos y les dice: Señor, los demonios se nos sujetaban, ¿no? Es una cosa increíble, y el Señor les dice: sí, pero es más importante que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Hablamos de los deseos de la carne junto con los deseos, contra los deseos del espíritu, una confrontación que hay, un choque. Eso lo estuvimos hablando del fruto del amor, estuvimos hablando del gozo, y la semana pasada estuvimos hablando de la paz. Y antes de hablar de la paz, hablamos de la providencia de Dios, porque nosotros cuando entendemos que tenemos un Dios que está a cargo de nosotros, que es responsable y que es soberano, podemos descansar y tener paz y confiar en Él. Ninguna circunstancia que se mueve alrededor de nosotros se le ha salido de las manos al Señor, y por eso podemos tener paz. Que hay circunstancias y capítulos de nuestra vida que no nos gustan en este momento y no entendemos, se vale, y se vale llorar, y se vale sufrir, porque dijimos que la paz no quiere decir que haya ausencia de sufrimiento, pero en medio del sufrimiento podemos tener paz. Amén. Y que eso es algo que el mundo no puede dar, ¿verdad? Por eso el Señor dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, pero yo se la doy a ustedes, porque el mundo no la conoce. Pero hoy vamos a hablar de una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, hermano, que es la clave o el clavo, y es la paciencia. Los diccionarios, algunos libros, definen la paciencia como constancia, como tolerar, como soportar. La definen como fortaleza. Y todas las definiciones de paciencia están asociadas a la capacidad de soportar. De hecho, la palabra paciencia proviene del latín, cuyo significado es sufrir. Y cuando se estableció la palabra pacientes en el castellano para referirse a las personas en los hospitales, esta palabra se derivó del latín patiens, que significa el que sufre. Qué tremendo lo que está diciendo. Y la paciencia siempre ha sido una virtud necesaria para lidiar con el mundo que a nosotros nos rodea. Para poder lidiar con este mundo hay que aprender a ser pacientes. Pero en esta generación en la que nosotros estamos, a esta generación se le ha llamado la generación instantánea. Así se le ha llamado. Y en medio de esta generación instantánea, la paciencia aún es más prioritaria. Por ejemplo, nosotros todo lo tenemos rápido ahora. Cuando apareció el microondas, ¿verdad? Porque así nos gusta, queremos unas palomitas, microondas, 1 minuto y resto 2 minutos y están las palomitas. Tenemos hambre y ya no nos bajamos nosotros en los restaurantes, ahora hay un autoservicio. Llegamos, pedimos una hamburguesa con papas, un refresco, damos la vueltita, pagamos y nos la dan ya calientita en las manos. Y ahora no solo eso, ¿verdad? Tenemos el internet, que todo lo tenemos a la mano. Usted ocupa saber cualquier cosa y todo lo tiene a la mano. Tenemos los celulares inteligentes. Tenemos nosotros las plataformas de internet donde cualquier cosa que usted necesite saber, el internet se lo dice. Porque somos la generación donde todo es instantáneo. Y ahora las tarjetas de crédito, ahora todo es más rápido. Los pagos se pueden hacer en línea, ya usted no tiene que hacer en algunos lugares un filón, una gran cola.
Porque nos hemos acostumbrado a que ahora en esta vida todo es instantáneo. Y así nos hemos acostumbrado. Hay un escritor, Christopher Wright, escritor del libro Cultivando el fruto del Espíritu Santo, y dice esto con respecto a la paciencia. La paciencia parece ser una virtud ignorada. Algunas personas simplemente no pueden esperar para dar su opinión. ¿Han visto esa gente? Que no se les está pidiendo la opinión, pero hay un deseo de decir algo, ¿verdad? De poder. Es más, la pregunta va por la mitad y ellos levantan la mano para responder. Algunas personas simplemente no pueden esperar para dar su opinión, hablar de su punto de vista, expresar lo que piensan, independientemente de cuán dañino e hiriente pueda ser. Hemos llegado a ser muy impacientes en actitudes, en comunicación y en expectativas. ¿Qué es lo contrario a la paciencia? Es sencillo, la impaciencia. Es lo contrario, ¿verdad? Dios ha trabajado conmigo, hermano, yo creo que desde que nací hasta el día de hoy en esa área. Creo que el proceso en el que Él me introdujo con respecto al cáncer y todo ese tiempo de recuperación, Dios trabajó con mi paciencia. Porque lo contrario a la paciencia es la impaciencia. Y esta es una evidencia de nuestra inmadurez espiritual y de nuestro egocentrismo. Cuando usted ve una persona impaciente, muy probablemente es una persona inmadura. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, en nuestro tiempo y como nosotros deseamos que las cosas pasen. Un detalle importante para entender esto es que desde el día en el que nosotros nacimos de nuevo, hermanos, hemos sido llamados a vivir como nuevas criaturas. Y se supone que si éramos impacientes, después de nacer de nuevo, deberíamos de empezar a experimentar algo llamado paciencia. Y esta nueva vida en la que Dios nos ha dado es como una carrera. Una carrera que según el escritor de Hebreos nos exhorta a correrla con paciencia. Dice la Biblia en Hebreos que esta carrera la tenemos que correr con paciencia, como la película que vimos ayer. Administrando los tiempos, siendo pacientes. Y a eso es lo que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 3 en el versículo 12. Por favor, Colosenses 3, versículo 12. Quisiera pedirle a mi hijo que se me pueda ayudar con una botellita de agua de las que están ahí. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Le doy tiempo para que lo encuentre. Colosenses 3. Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Colosenses, gracias. Colosenses capítulo 3. Versículo 12, me dicen amén cuando ya lo tienen. ¿Qué dice Colosenses 3:12? Dice, vestidos. No dice yo los voy a vestir, ¿verdad que no dice eso? ¿Dice eso? No, dice vístanse. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos, ¿qué más? Y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, esta percha, este estuche debe ser cambiado y debemos de vestirnos, además de muchas cosas, de paciencia. Vístanse. Y estos versículos nos hacen entender que el fruto del Espíritu no es una sugerencia para nosotros. No es una sugerencia, sino que la evidencia de nuestra santificación. Hermano, cuando usted ve a un hombre y una mujer paciente dentro de la iglesia, usted está viendo un milagro. Y ese milagro lo provoca el Señor en nuestras vidas. Es la evidencia a la transformación de la imagen de Cristo. La paciencia es una virtud que el hombre no posee, el hombre no nace con esa virtud. La paciencia no es una virtud que el hombre posee, el hombre no la valora, el hombre no la quiere, el hombre no la busca, el hombre no quiere nada, el ser humano no quiere nada con la paciencia. Y esta es tan determinante para cualquier tipo de relación que tengas con los que te rodean y contigo mismo, la paciencia.
Por otro lado, es importante entender que la paciencia y la pasividad son dos cosas diferentes. Usted puede creer que alguien es paciente, pero no es paciente, puede ser que sea pasivo. Y como estuvimos hablando nosotros en las predicaciones anteriores, la paciencia puede falsificarse. Mire lo que dice aquí: la paciencia es el valor fundamental para el desarrollo de lo personal y lo profesional. No podríamos pensar en un escritor o en un médico o en un gran músico sin pensar en la paciencia, o que la paciencia fue parte de sus virtudes. Un poeta español dijo: no confundan la paciencia, que es coraje de la virtud, con la estúpida indolencia del que se da por vencido. ¿Ven qué tremendo? No confundan la paciencia, coraje de la virtud, con la estúpida indolencia del que se da por vencido. Benjamin Franklin dijo: quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Un proverbio persa dice: la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Y después de este preámbulo quiero hacer una pregunta: ¿qué dice la palabra al respecto? ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto de la paciencia? Bueno, primero, que es parte del fruto. Vamos a Gálatas capítulo 5, en el versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Me dicen amén cuando ya lo tienen. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Lo tenemos? Y lo leemos, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y antes de eso, Pablo está hablando de cuáles son las obras de la carne. Y lo hemos visto cuando vimos la predicación de los deseos opuestos, deseos que se oponen entre sí. Pero la paciencia es fruto, es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y esta virtud, hermano, nosotros la encontramos personificada en Job. Cuando vemos la historia de Job, nosotros decimos: ¿cómo logró esperar? ¿Cómo fue paciente Job de esa forma? La vemos personificada en Noé. ¿Cuántos años duró Noé construyendo el arca? 120 años. ¿Se pueden imaginar lo que es que el Señor le diga a uno: Noé, voy a destruir la tierra con un diluvio, quiero que vayas y construyas un arca? Y que Noé dure 120 años construyendo un arca. Todo lo que tuvo que lidiar Noé durante todo ese tiempo. Y también lo vemos personificado en nuestro Señor Jesucristo. La paciencia es algo que Dios da, y por lo tanto debe cultivarse. Por eso hemos dicho aquí, hermano, mire, usted puede congregar todo lo que usted quiera, que si usted no lee la palabra del Señor y usted no tiene una vida constante de oración, usted no va a crecer por dentro. Pareciera que está creciendo por fuera, porque es fácil para nosotros notarlo cuando congregamos juntos, pero crecer por dentro es otra cosa y se necesita cultivar. Es como cuando usted tiene una macetita y entonces le preguntan: ¿y esa macetita? Ah, es que ahí tengo un cilantro, pero no se ve, pero ahí está por dentro, se está muriendo y va a crecer. Así es, hermano, el cultivar el fruto del Espíritu Santo se cultiva en secreto, donde nadie lo ve, a solas con Dios, orando, leyendo la palabra, y de ahí salimos diferentes. La paciencia es algo que Dios da y por lo tanto debe cultivarse. Es un fruto dado por el Espíritu Santo que se madura a través, ojo esto, que se madura a través de la correcta espera en un Dios que cumple su palabra. La paciencia es la virtud de los que saben sufrir y tolerar todas las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. La paciencia es el rasgo más sobresaliente de la personalidad madura en Cristo. Vean entonces lo importante que es la paciencia. La pregunta hoy es: ¿cómo se forma la paciencia en nosotros? ¿Cuáles son los instrumentos que Dios usa para que el hombre aprenda a ser paciente?
¿Cuáles son los instrumentos que Dios usa para que el hombre y la mujer de Dios sean pacientes? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuál es el taller que Dios usa para meter ahí a sus hijos para que seamos pacientes? Y el primer punto, para los que toman nota, aunque entre semanas sale el video y está en manos de ustedes, pero el primer punto es que la paciencia se forja en el yunque de la prueba. Santiago capítulo 1. Vámonos así bien atrás de la Biblia, pasamos Hebreos y llegamos a Santiago. Punto número 1. La paciencia se forja en el yunque de la prueba. Nos pone el Señor en ese yunque y empieza a trabajarnos para que aprendamos a ser pacientes. Santiago capítulo 1, ¿lo tienen? En el versículo 2 al versículo 4. Santiago 1, del 2 al 4. ¿Lo tenemos? Dice: hermanos míos, qué interesante esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién entiende eso? Hermanos míos, estén ustedes bien gozosos cuando ustedes se hallen en diversas pruebas. ¿Quién puede estar gozoso en medio de una prueba? Los hijos de Dios, que han desarrollado carácter en Cristo. Y dice: sabiendo que la prueba, aquí está la clave. Señor, ¿pero para qué esta prueba? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. Y vean el versículo 4. Mas tengan la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que entonces seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia para el Hijo de Dios es urgente, indispensable. La meta de Dios en nosotros es el carácter, hermano. La meta de Dios no es que a usted le afloren todos los dones aquí, porque dice la Biblia que un día eso cesará, pero no el amor, no la fe. No es eso, hermano. Lo que nos debe de aflorar a nosotros es como ese árbol que está ahí diseñado en esa pared, y que todo eso sea fruto. Cuando usted pasa por una casa y ve un árbol, por ejemplo, ayer no sé si nos vieron cuando estuvimos al frente de la casa que llegamos de Samuel, creo que fue ahí, que había un árbol de mangos, ¿verdad? Y parqueamos el carro y apenas mi esposa levanta la mirada, y yo también, hermano, el árbol de mangos lleno de racimos de mangos verdes, y nosotros deseando bajar esos mangos verdes y pelarlos y picarlos con limón y sal, hermano, porque así es como comemos el mango verde nosotros en Costa Rica. Sí lo comemos maduro, qué rico, qué delicia, pero es que verde es otro nivel, hermano. Yo no sé si estarán preparados para esa conversación en esta mañana. Ay, bueno, lo que son las culturas, ¿verdad? Interesante. Pero nosotros supimos que era un árbol de mango porque se le veían los mangotes. Y nosotros dijimos: ¿qué es eso tan delicioso que está ahí? Porque se notaba. Ese árbol de mango no lo agarraban para amarrarle un cordel y tender ropa. Ese árbol de mango no lo agarraban para hacer una hamaca y que los niños... No, ese árbol de mango tiene su propósito en el fruto que da y que la gente disfruta ese fruto. Así somos nosotros, hermano. La gente sale más beneficiada con nuestro carácter que con nuestros dones. Hemos tenido gente por años sirviendo que luego todo se desplomó con tantos dones porque no había carácter. Y el fruto del Espíritu Santo se resume en una palabra: carácter. Amar cuando no me aman. Estar gozoso en medio de circunstancias dolorosas. Tener paz aun cuando las circunstancias adversas me quieren robar la paz. Yo confío en la providencia de Dios. Eso es carácter. Y ser paciente en medio de una generación impaciente en la que nosotros estamos. El carácter es el fruto de la tribulación, ¿sabía?
El carácter es el fruto de la tribulación. La paciencia genera en nosotros el carácter correcto. Y sucede solo cuando pasamos por el filtro de las pruebas y el filtro de las tribulaciones. La paciencia no la podemos comprar en el supermercado. No podemos comprarnos una botellita de paciencia en la farmacia. No podemos comprar un montón de cositas aromáticas para que en la casa nos sintamos con paz. No, hermano. Esas cositas aromáticas cuando vengan las pruebas no le van a alcanzar. No le van a alcanzar. La paciencia es el fruto de la reflexión mientras caminamos despacio. El Señor llega y visita a Sara en medio de la oración de Abraham. Visita a Sara y le dice a Abraham: tu esposa va a tener un hijo, ya siendo viejita. Ya ustedes saben la historia. Sara se ríe de toda la situación y le dijo: vas a tener un hijo, hermano. ¿Y saben cuántos años pasaron? 25 años. Y en medio de la espera de esos 25 años cometen graves errores, porque Abraham se allega a la sirvienta, y es donde nace Ismael. Porque la paciencia se desarrolla en la correcta espera. Cuando el Señor le dijo a Abraham: vas a tener un hijo, pasaron 25 años. Pero nosotros queremos que cuando Dios nos ha dicho cualquier cosa, queramos que sea ya, en este instante, inmediatamente. Porque así somos. Porque vivimos en medio de una generación con la que nos hemos desarrollado y hemos aprendido a ser como ellos. Y cuando nacemos de nuevo, venimos a Cristo, sí, pero no hemos querido soltar cosas que debemos de soltar y aprender. ¿Saben cuánto tiempo maduró el Señor el corazón de Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cuántos años? 40. Y luego vuelven a pasar otro poco de años. Ya sabemos la historia de José en la cárcel. Porque Dios no camina a nuestra velocidad. La paciencia se desarrolla mientras reflexionamos caminando despacio al ritmo de Dios. Señor, pero ¿por qué no cambias esta situación? Sí la voy a cambiar, pero no es cuando nosotros queramos. O simple y sencillamente puede ser que la situación nunca cambie. Y así nos vayamos con Cristo y aún así estemos gozosos y felices. Pero la paciencia se forma cuando no abandonamos la fe tras los momentos tristes y duros. Ahí se desarrolla paciencia. La paciencia se forma cuando no abandonamos la fe en momentos de pérdida y en momentos de aflicción. La paciencia se forma cuando no abandonamos la fe en momentos de rechazo, de herida, de abandono, de silencio que podemos quizá enfrentar. Y eso es lo que nos da la estatura espiritual a nosotros. Miren lo que dice Romanos 5. Vamos a Romanos 5, nos devolvemos un poquito, como si fuéramos para los evangelios. Y cuando llegamos a Hechos, a Tito de Hechos está Romanos. En algunas iglesias se ha tratado de fomentar que todos usemos la misma Biblia. Y entonces lo que decimos es el número de la página. Entonces todos llegamos rápido. Entonces, no quiero decir que eso es lo que vamos a hacer acá, pero es una buena estrategia. Romanos 5. Romanos 5, ¿lo tenemos? 5, versículo 3. ¿Qué dice Romanos 5, versículo 3? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La palabra de Dios dice que nos gloriamos en nuestras tribulaciones, porque la tribulación en nosotros produce paciencia. Si nosotros como hijos de Dios no aprendemos a ver las tribulaciones de forma diferente a como el mundo las ve, no desarrollamos paciencia.
Nos impacientamos y usted verá que la gente corre a un banco, corre a un brujo, corre a un doctor, corre a esto, se endeuda. ¿Y por qué? Porque no son pacientes. Hay que aprender a esperar en Dios. Y Pablo lo dice de una forma maravillosa en 2 de Corintios. Le damos vuelta a las páginas, llegamos a 1 de Corintios, llegamos a 2 de Corintios en el capítulo 4. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 4, en el versículo 7. ¿Lo tenemos? La segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 4, en el versículo 7. Amén. ¿Ahí estamos? ¿Qué dice la palabra? Leámoslo juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Y qué? Y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Versículo 16. Por tanto, ¿qué dice? No desmayamos, no importa lo que estemos pasando, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, mire, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y lo está diciendo el apóstol Pablo, que pasó las tribulaciones que jamás nosotros podemos imaginar que un hombre pueda pasar después de Jesucristo. Y Pablo dice, sí podemos aprender a ser pacientes, porque la tribulación en nosotros lo que le pone es pesas a nuestra fe. Cuando aprendemos a ver que la tribulación es el instrumento, hermano, no es un castigo, no es que Dios no nos ama. La tribulación y la prueba es un instrumento, y Dios usa ese instrumento para pegarnos contra el suelo y para luego levantarnos de ahí diferentes. Dios usa la prueba como un instrumento para que aprendamos a ser pacientes, porque la impaciencia está acabando con el mundo, hermano. La impaciencia está devastando la sociedad. La impaciencia está devastando a los matrimonios, a la familia. La impaciencia te está llevando a tomar malas decisiones, las cuales luego lamentás y llorás. Como le pasó al hermano de Jacob, Saúl, que vendió la primogenitura y luego dice que la procuró con lágrimas y ya no había nada que hacer. Porque la impaciencia, hermano, es producto de un carácter inmaduro. La impaciencia es ausencia de Dios. La impaciencia es ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la impaciencia te va a meter en graves problemas. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, hermano. No es eso, sino de cómo esperamos o cómo nos comportamos mientras estamos esperando. Vea usted cómo reaccionamos cuando alguien dice, en la tarde te llamo para darte una respuesta. Y nosotros estamos toda la tarde esperando esa llamada más. No me llama, no me dice, lo llamo, no, lo llamo, ¿qué hago? Le mando un mensajito para recordarle, porque somos impacientes. Te tengo un regalo, y entonces usted dice, ¿pero qué es? No, es una sorpresa. No, a mí me gustan las sorpresas, no se preocupe, dígame qué es, porque somos impacientes. ¿Verdad? Así somos por naturaleza nosotros. Y es ahí donde se refleja el carácter de Cristo en nosotros, cuando aprendemos a esperar en el Señor. La paciencia siempre será el termómetro de nuestra relación con Dios. Y la vida del Hijo de Dios se resume en la correcta espera en su Señor y en sus promesas. ¿En qué se resume la vida del cristiano? En la correcta espera del Señor y sus promesas. Amén. ¿Hace cuántos años el Señor dijo que iba a venir, que regresaría por nosotros? Hace muchos años.
y seguimos esperando. Una correcta espera, esperando en Él, porque Él dijo que Él iba a regresar y nosotros lo estamos esperando. Porque si Él dijo que Él va a regresar, Él va a regresar. No sabemos cuándo, como algunos pastores que se han dejado decir cuál es la fecha y cuál es el año, cuando la palabra de Dios no nos faculta para eso, pero de que viene, viene. Y por eso esperamos en Él. Mira el Salmo 40 lo que dice. Vamos, Salmo 40, se va casi a la mitad de la Biblia. Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán. Este salmo lo escribe David en uno de sus momentos más difíciles, y él lo primero que dice es: pacientemente esperé al Señor. Pacientemente esperé al Señor. Pero ¿qué pasa después de esperar con paciencia? Dice: y se inclinó a mí y me oyó mi clamor. Y mire lo que pasa: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo le puedo asegurar, hermanos, que la mayoría de los que estamos en este lugar hemos estado en un pozo de desesperación en algún momento. Y cómo lloramos y clamamos a Dios para que nos ayude. Y hay gente a la que Dios le responde casi que inmediatamente, y a otros nos responde a los años, al tiempo, a los meses, pero nos responde. Y dice que Él nos saca de ahí, y luego dice el versículo 3, que después de que nos saca de ese pozo, después de la correcta espera en Dios, después de que el Señor nos saca de ahí, dice: puso luego en mi boca cántico. Porque ¿qué hace usted después de que el Señor lo saca adelante? Usted glorifica a Dios, usted aplaude, usted alaba a Dios, usted reconoce su grandeza y su poder por haberlo sacado de donde está. Dice: alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Un pastor que se llama Andrew Murray, pastor sudafricano, dijo en uno de sus libros: cuando entres a tu cuarto, cierra la puerta y ponte de rodillas y guarda silencio. Y después de que hayas guardado silencio, ten la certeza de que el Señor está ahí contigo. Luego espera a que Él llegue, porque de cierto llegará. Y eso lo conmueve a uno. Cuando entres a tu aposento, a tu cuarto, cierra la puerta y ponte de rodillas y guarda silencio, y ten la certeza de que el Señor estará ahí contigo. Luego espera a que Él llegue, porque de seguro llegará. Y eso es lo que dice, y se lo leo yo el Salmo 37, versículo 7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, dice, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio y espera en el Señor. Pero aun cuando nosotros vamos a orar, hasta nos cuesta guardar silencio. Queremos llegar y decirle: Señor, ¿qué está pasando esto? Yo quiero decirte que tú me ayudes, porque mira, tú sabes y conoces mi aflicción. Pero nos cuesta llegar y adorar al Señor. Es más, cuando estamos atribulados, llegamos llorando, y sí, vamos a adorar a Dios, pero queremos que llegue rápido el momento de pedirlo y de recordarle al Señor el momento en el que estamos, pero muy pocas veces llegamos y guardamos silencio delante del Señor. Quiero concluir con varios puntos que nos van a bendecir mucho. La paciencia, entonces, es la capacidad por esperar las promesas de Dios bajo grandes presiones, con tranquilidad y esperanza, para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Ahí es donde desarrollamos paciencia. Job es nuestro mayor ejemplo.
Fue pasado por la más grande prueba que un hombre se puede imaginar. Y en el capítulo 17 y en el versículo 9 de Job, él dice: no obstante, proseguirá el justo su camino. Eso dice Job. No obstante, proseguirá el justo su camino. Charles Spurgeon dijo al respecto de esta serie, de este pasaje en un libro, La perseverancia final de los santos. Charles Spurgeon dijo: frecuentemente le resultará muy difícil al justo seguir avanzando, pero tendrá tal resolución, tal poder de gracia interna que le ha sido otorgada, que él proseguirá su camino con firme determinación, como si se estuviera con sus dientes sujetando y no esté dispuesto a soltarse de aquel que le sostiene. Eso es paciencia. Y quiero terminar diciendo por qué necesitamos paciencia. ¿Por qué Manuel necesita paciencia? ¿Por qué la iglesia necesita aprender a ser paciente? Porque la vida cristiana es una carrera, ¿o no? La vida cristiana es una carrera, hermano. Y un día llegaremos al final de la meta y recibiremos una corona de parte de nuestro justo Rey Jesucristo. Pero la forma de llegar hasta el final en esta carrera es siendo paciente. Lo dice Hebreos en el capítulo 12, y se lo leo yo a usted. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, un pasaje que ya lo hemos leído en algunas predicaciones, pero dice Hebreos 12, 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera y tenemos que aprender a correrla siendo pacientes. Necesitamos paciencia para esperar ferviente las promesas del Señor. Nuestra paciencia para soportar el sufrimiento en medio de las circunstancias difíciles, necesitamos paciencia. En medio del sufrimiento ocupo paciencia, porque si no, hermano, yo empiezo a tomar decisiones equivocadas. Hay gente que hasta está enojada con Dios. Hay gente que se ha enojado con Dios. Hay gente que está molesta con Dios. Y nos pasa lo mismo que Job. Y entonces Dios se le queda viendo a Job y le dice: bueno, entonces ahora tú te vas a sentar y yo te voy a preguntar. Y la primera pregunta es: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas? La impaciencia nos puede llevar a enojarnos con Dios, porque el capítulo de vida que estamos viviendo, yo no lo pedí y no lo esperaba. ¿Y por qué Dios me tiene en medio de esta circunstancia? Pero cuando aprendes a ver que las circunstancias adversas son un instrumento usado por Dios para que yo aprenda a ser paciente y pueda caminar al ritmo del Señor, nosotros vivimos en paz con eso. Vivimos en paz con eso. Un cristiano impaciente frecuentemente es un cristiano airado. Un cristiano airado le da mala reputación a la fe. Y un cristiano que no tenga paciencia reacciona de forma airada. Y al final lo que queda mal es el evangelio. Nadie ha sufrido bien sin paciencia. Se necesita paciencia para sufrir bien. Porque todos vamos a sufrir. Porque el Señor nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos. Y eso nos llama a nosotros a la paciencia. La paciencia, hermano, mire, alguien podría decirme: pastor, pero sufrir es doloroso. Claro, obviamente, ¿o no? Sufrir es doloroso, pero sufrir impacientemente le agrega amargura a mi sufrimiento. Sufrir es doloroso ya de por sí, pero sufrir impacientemente le agrega amargura a mi sufrimiento. Y empiezo a abrir la boca, y empiezo a reclamar, y empiezo a reclamarle al cielo, y a reclamarle a mi madre, y a reclamarle a mi padre, y a reclamarle a la Biblia, y a reclamarle a todo el mundo, porque soy impaciente. En lugar de guardar silencio, ir al Señor y decir: yo no sé por qué estoy atravesando por esto, pero tú en tu providencia sí sabes. Yo no lo sé, y sabes que del polvo soy hecho y no comprendo esto, pero en tu providencia tú sí sabes, y como tú sí sabes todo y yo no lo sé, voy a guardar el silencio hasta que tú me saques de aquí. Eso es paciencia. La paciencia del apóstol Pablo, a través de todo lo que él vivió, lo libró de la amargura. Un hombre, hermano, que pasó por los momentos más espantosos y aún así él los atravesó con paciencia.
Porque esto nos lleva una vez más a comprender la providencia de Dios. Es la providencia de Dios la que te lleva a ser paciente cuando usted sabe que hay un Dios que está en control. Usted no entiende por qué está viviendo este momento, usted no entiende por qué está viviendo este capítulo, pero sabe que hay un Dios que está sentado en su trono y que usted es hijo de Él, Él es su Padre, usted es su oveja, Él es su Señor y usted puede esperar pacientemente en Él. Y lo otro que quiero decir es que se necesita paciencia para amar a los otros. Ocupo ser paciente para esperar en Dios, pero ocupo ser paciente para amar a los otros, porque para amar a los demás hay que ser paciente. Yo no puedo amar sin soportar, hermanos. ¿O no es cierto? Miren, Evelia hasta le está haciendo así en el brazo a Samuel. No es cierto, ¿ves? Es lo que dice el pastor, es lo que él dice. No podemos amar sin soportar, hermanos, y no puedo soportar sin paciencia. Yo no puedo amar a los demás sin soportarlos, porque nos tienen que soportar, hermano. ¿O no? Nos tienen que soportar. Hay cosas que a la gente no le van a gustar y nos tienen que soportar, pero yo no puedo soportar a alguien si yo no soy paciente. No podemos ni siquiera hacer iglesia sin paciencia. Y mire lo que dice Efesios 4, estos últimos versículos. Efesios 4, versículo 2. Versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Dice amén cuando ya usted lo ubicó. ¿Lo tiene? Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Y qué dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para soportarnos hay que ser pacientes. Y ser pacientes es tan difícil. Es algo que no está en nosotros. Si usted va a idear técnicas suyas para ser paciente, va a fracasar. Porque la paciencia viene de Dios, nuestra paciencia. ¿Y por qué le dije que no podemos hacer ni siquiera iglesia sin paciencia? Porque Primera de Tesalonicenses, se lo leo yo a usted, en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5:14, dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y en otra versión dice a los indisciplinados. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y en otra versión dice a los indisciplinados. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Ni siquiera podemos hacer iglesia sin paciencia. Porque cuando ya tenemos el liderazgo y nos toca trabajar juntos. Una vez un pastor a nosotros nos dijo: ¿quiere saber si los líderes de usted tienen carácter? Dígales que no y voy a ver cómo reaccionan. Y yo lo había visto en mí cuando mi pastor me decía: no lo vamos a hacer así. Y entonces hay algo muy dentro de nosotros que se llama egocentrismo y orgullo, que está por ahí escondido, disfrazado. No se ha ido del todo, hermano. Mientras usted esté en esta carne, créame, no se va a ir del todo. Pero cuando nos dicen sí a todo, sí, qué bien, gloria a Dios, que dele para adelante. Pero cuando llega alguien, un líder, y nos dice: no lo vamos a hacer así. Ahí como. Pero ahí desarrollamos carácter. Cuando decimos: ok, está bien. Ahí desarrollamos carácter. Ni siquiera podemos hacer iglesia sin paciencia, porque dice que seamos pacientes con todos, que sostengamos a los débiles, que amonestemos con paciencia a los indisciplinados,
que alentemos a los que tienen poco ánimo, hermano. Y hay gente que no es paciente. Hay gente en la iglesia que ni siquiera sabe trabajar en equipo porque no puede hacerlo, porque tiene que aprender a ser paciente con aquellos que él quiere ir a 80 kilómetros por hora, pero debe bajar a 30 kilómetros por hora para ir a la velocidad de ellos. Y hay gente que no va a soportar eso. No lo va a soportar, y para eso tenemos que ser pacientes. Charles Spurgeon, en uno de los sermones, en 1859, le tituló a ese sermón Violencia Santa. Y con este pensamiento termino. Miren qué cosa la que escribe este hombre. Dice, puso su título Violencia Santa en un sermón en 1859. ¿Piensas tú que serás llevado al cielo en una cama de plumas? ¿Tienes tú en la cabeza de que el camino al paraíso es un terreno de grama perfectamente podada, con aguas de reposo y verdes pastos todo el tiempo y personas ahí para animarte? Dice Charles Spurgeon, ¿eso es lo que tú piensas? Y pone, amado, tienes que eliminar esa fantasía de tu cabeza. Porque el camino al cielo es cuesta arriba y cuesta abajo. Hacia arriba con dificultad y hacia abajo con pruebas. Es a través del fuego, amado, y es a través del agua. Es a través de los leones y a través de las pruebas que llegarás al cielo. Eso lo escribe Charles Spurgeon. Y cuando yo leí esto, a mí lo que se me vino a la cabeza fue nuestro Señor Jesucristo, rodeado de lobos rapaces. La pregunta es esta mañana, esta tarde ya, ¿cómo esperamos llegar nosotros al cielo? ¿Así? ¿Una cama de plumas? ¿Con un camino maravilloso? ¿Con comodidades? ¿Sin tribulaciones? ¿Con cojines acolchados, aire acondicionado? Aunque esta vida cristiana caminamos por el sendero de la tribulación para aprender a ser pacientes, no se equivoque, porque una cosa son las tribulaciones que Dios da para ser probado, y otra cosa es su cabezonada, y otra cosa es su orgullo, y otra cosa es su poco cristianismo, y otra cosa es su poco compromiso, y otra cosa es la vanidad de su alma y de sus pensamientos. Eso es diferente. No le llamen prueba a algo que usted literalmente se compró los tiquetes para pasar por ahí. No. Esas son las consecuencias de sus malas decisiones. Y también tendrá que pasar por ahí. Y Dios, que es bueno en su infinita misericordia, también le ayudará a pasar por ahí. Pero dejará que usted aprenda su lección por usted haber entrado en un sendero que no debía haber entrado. Porque Dios es así con nosotros. Le digo, yo les pongo delante el bien y el mal, ustedes escogen. Y nos toca a nosotros escoger. Pero de que este camino, pastor, ¿cómo entonces aprendemos a ser pacientes? Así, en el yunque de la prueba, y dando gloria a Dios, y dando gloria a Dios, en el yunque de la prueba, y diciendo, Dios tiene control, Dios tiene cuidado, Él está conmigo. Y tal vez lo va a decir usted llorando y pegando gritos, llorando, Dios, esta circunstancia tan difícil, Padre, pero ¿por qué? Pero después de eso usted dice, pero gloria a Dios, porque Él es más santo, Él es más grande, Él es más poderoso, Él es sabio, yo no lo soy. Yo ni siquiera puedo ver más para allá de mi nariz, pero Él es Dios, ya Él tiene mi mañana asegurado. Él sabe por qué yo estoy atravesando por este valle. Si Él quiere que yo pase por este valle para desarrollar en mi paciencia, lo voy a pasar, aunque brinque y salte, pero lo voy a pasar dando gloria a Dios. Aunque me duela, Él se encarga de mi dolor. Pero no lo voy a pasar impacientemente, porque si yo paso el sufrimiento impacientemente, le voy a agregar amargura. Y no, cuando mis hermanos me vean que estoy pasando por lo que yo estoy pasando, ellos van a ver en mi boca una alabanza. Ellos van a ver en mi cara una expresión de agradecimiento. Eso no es fácil, hermano, pero yo sé por qué también se lo estoy diciendo. Y usted entiende, los que están aquí sentados, que han sido probados. Cuando uno está en la prueba, uno no desea dar gloria a Dios,
pero el espíritu que habita en uno lo lleva a dar gloria a Dios. Lo lleva a dar gloria a Dios. Cuando usted se enfrenta a la muerte, cuando usted está acostado en una cama, cuando usted le dieron un diagnóstico, cuando en su matrimonio las cosas no están pasando muy bien, examine si usted se metió ahí y sálgase. Pero si usted examina y usted dice, Dios nos está metiendo por acá, Él sabe por qué lo está haciendo, hermano, y dé gloria a Dios y alabe a Cristo, aunque esté llorando, aunque usted esté sufriendo, y no se enoje con Dios. No se eche un pulso que nunca va a ganar. No se meta en un pleito, hermano, donde no hay ningún abogado que le va a ayudar. No, hermano, Él es justo, Él es santo, Él es sabio, Él es Dios, Él es poderoso. Así que aunque sea llorando, límpiese las lágrimas y diga, pero te alabo, Padre. Te alabo, Padre, porque tú me vas a sacar de aquí. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso desarrolla paciencia. No importa, aunque lo diga llorando, aunque esté sufriendo, aunque se le haya desarmado el castillo de naipes y otra vez tenga que armarlo, pero no sea impaciente. No deje que la impaciencia lo lleve a cometer errores. No deje que la impaciencia lo lleve a reclamarle a Dios, o a su esposo, o a su esposa, o a la vida, o al pastor, o a la iglesia. No, hermano. Métase en el secreto con Dios y dígale, aunque no entiendo, te alabo, Dios, porque estás haciendo de mí una persona paciente. Y entonces, cuando se haya dado el fruto de la paciencia en su vida, hermano, usted está listo para que Dios lo use para bendecir a mucha gente. Esperar no es fácil. Esperar desespera. Pero la paciencia se desarrolla cuando confiamos esperando en Dios. Amén. Tenemos que aprender, hermano, que el día que nacimos de nuevo, no fue que nacimos de nuevo y nos quedamos ahí descuidados. No, hay un Padre responsable. Él está a cargo de nosotros, con sus hijos. Está bien, llora y sufre por sus hijos, pero recuerde que Él también es padre de sus hijos. Y hubiera dado gloria a Dios con eso. Él también es el papá de sus hijos. Lloro por mis hijos y lloro por ellos, pero llega un momento en que le digo, pero hasta aquí, Señor, porque ellos son tus hijos y tú eres papá de ellos. Y si los tienes que agarrar y aleccionar, tú lo vas a hacer, pero lo vas a hacer con amor. Vas a sacar aprobados en medio de esas circunstancias. No importa, son tus hijos. Yo quizá me siento dolido de lo que está pasando mi hija y mi hijo, mi esposo o mi esposa, pero son tus hijos y tú sabrás por qué están pasando por aquí. Y mientras pasan por aquí, yo te alabo y te bendigo y doy gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios bueno que es responsable de sus hijos y es responsable de su casa. Amén. Así que, y cuando el orgullo quiera salir de su corazón a flote, y cuando el orgullo quiera llevarlo a pelear o a hacer sentir o a reclamar, hermano, recuerden que nosotros nunca fuimos merecedores de nada, que Él fue el que llegó por nosotros y Él nos adoptó. Y si Él nos adoptó, somos de su casa con los mismos derechos de cualquier otro hijo, y Él vela por nosotros. Así que, entonces, pastor, ¿cómo hacemos para serle paciente? Alabe a Dios en medio del yunque de la prueba, y la paciencia se va a desarrollar. Pero alabe a Dios. Y aunque usted no entienda, alabe a Dios. Y aunque no esté de acuerdo, alabe a Dios. Y que hoy ha pasado mucho tiempo y usted no vea como soluciones, alabe a Dios. Que sea paciente. Cuando se desarrolla esa paciencia en el corazón de nosotros, ya podemos ser pacientes con los demás, tolerarlos, porque no lo toleró el Señor a usted, no lo perdonó con todas sus deficiencias, nos perdonó y nos perdona todos los días, pero a nosotros nos cuesta tolerar y perdonar. ¿Sabe por qué? Porque es orgullo. Lo mencionaré cada vez que predique aquí, porque le está haciendo daño a la iglesia y a las familias el orgullo. El orgullo no tiene que ver nada con Cristo ni nada con el fruto del Espíritu Santo. De hecho, es un enemigo del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de
de la benignidad, porque nos hace pensar solo en nosotros y en lo que nosotros nos bendice y nos salimos satisfechos. Así de que si usted esperaba otro mensaje con respecto a cómo desarrollar la paciencia, no hay otro mensaje. ¿Sabe cómo se desarrolla el amor? Igual, lo mismo, en la prueba. Amar cuando usted no lo ha amado. Amar cuando le están haciendo daño y usted tiene que amar. Estar con gozo, aunque el panorama no sea alegre, pero usted sabe que su gozo viene de las promesas de Dios. Tener paz, aunque la barca se le esté moviendo, hermano, usted sabe que el Cristo, que es el pastor suyo, está en esa barca y que en algún momento Él va a decirle a la tempestad: basta, calla. Y usted alaba a Dios y sea paciente. Dígale: Señor, yo necesito ser paciente. Cultiva en mí la paciencia y no tenga miedo, porque hay gente que dice: es que si le pido a Dios que me ayude a ser paciente, me va a mandar pruebas. No, hermano, que no se las pida, se las va a mandar, porque usted es hijo de Él. Y la única forma, hermano, de que el oro pierda todas sus impurezas es cuando es pasado por fuego. ¿Te ha visto? A altas temperaturas para que se acaben sus impurezas, y luego lo agarran y lo golpean. Es lo más maleable que hay, y lo pueden hacer delgadito y hasta se forran cosas con el oro, pero el oro llega a ser útil cuando ha sido pasado por el fuego para depurarlo de todas sus impurezas. Y así somos nosotros. Y vamos a ser probados iguales como lo vimos aquí el jueves en la reunión de oración. Vamos a ser probados, y eso nos va a ayudar a ser pacientes. Mi esposa me ha hablado aquí de un par de hermanas y me ha dicho: ¿usted ha visto ellas como están siempre gozosas y felices con lo que están pasando? Yo sí, este Señor, porque por nosotros no podríamos. Pero después de que nos pegamos las lloradas en oración con el Señor, nos levantamos de ahí confiando en Él y esperando en Él. Amén. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies esta mañana y vamos a dar gracias al Señor. Dios es bueno. Señor, te damos gracias esta preciosa mañana, ya tarde, Señor, por este tiempo especial que nos has dado para compartir tu palabra. Gracias porque nos estás enseñando, porque todo lo que tú lo haces bien, porque estoy en tus manos, y en tus manos puede pasarme lo que sea, pero estoy en tus manos. La vasija rota por el alfarero, dice que la vuelve a deshacer en sus manos. Y aquí está mi vasija, Señor, llena de impaciencia. Pero yo vengo a ti esta mañana y te doy gracias porque yo soy tu hijo y sé que tú vas a hacer lo que tengas que hacer para desarrollar en mí paciencia. Está bien conmigo, está bien para mí, Señor, mientras esté en tus manos. Llévame a amar tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra me enseña, y tu palabra me dice: sopórtense, ámense, perdónense, aprendan a esperar. Tu palabra dice que es bienaventurado el hombre que espera en ti, Señor. Que es bienaventurado. Por eso esta tarde nosotros te decimos: somos tus hijos, somos tus ovejas, tú eres nuestro pastor, y tú harás lo que tú tengas que hacer para que nosotros lleguemos sin mancha, sin arruga y sin doblez al cielo. Un día tú vendrás por nosotros.
oramos para que el fruto del Espíritu esté desarrollado en nosotros y seamos cristianos con carácter, disciplinados, amorosos, perdonadores.